De segundo año. Ahora vamos a ver un nuevo intento. Vamos a ver las enfermedades infecciosas causantes o posibles causantes de discapacidad intelectual, retraso mental en los niños, sobre todo durante enfermedades que pueden ser contraídas y cuyas consecuencias se dan durante el periodo de gestación. Como ven en el programa, después del gran capítulo de discapacidad intelectual, empezamos a ver las causas genéticas, como anteriormente en el video anterior vimos como prototipo el Down, pero sin duda tenemos que ver también las otras, como es el equifrágil, Prader-Willis, Sotos, etcétera, Cri-du-Chat, etcétera. Y ahora dentro de las infecciosas van a ver que la división programada es en enfermedades de tipo infecciosas, virales, bacterianas, micóticas de ángulo y hongos y parasitarias. Dentro de el prototipo de las virales, lo que vamos a tener es acá, vamos a ver la rubiola. Siempre cuando vean un poquitito este tipo de infecciones, recuerden que son enfermedades que pueden ser transmitibles, algunas por gotitas de flu, es decir, por la respiración, como ahora están, como tenemos también con el coronavirus. La rubiola se transmite también por gotitas de flu, también por contacto. Algunas otras, por ejemplo, son los líquidos o por ejemplo el HIV, la hepatitis B, la hepatitis A, o el contacto directo con los líquidos o fluidos. Algunos son de contacto sexual, la sífilis, vamos a ver como ejemplo de una infección muy devastadora si se da en el embarazo para la criatura. Y dentro de las virales vamos a ver el prototipo de la rubiola. La rubiola es, junto con las demás, comparte algunas características. Por ejemplo, siempre el periodo de mayor vulnerabilidad para el bebé o el feto es durante el primer trimestre. Los primeros 3 meses de gestación son los más importantes en cuanto a la organogénesis, es decir, la formación de cómo se va organizando los diferentes tipos de órganos: el aparato respiratorio, el aparato cardiológico, el aparato respiratorio, sistema nervioso central, se van tomando forma a partir de las divisiones de esa única célula fecundada entre óvulo y espermatozoide, para dar nuevos millones de células que van tomando características propias y van tomando especificaciones en cuanto a la funcionalidad que después van a dar lugar cuando adulto. Un segundo. Decíamos que el primer trimestre durante la época de la organogénesis es el más importante en cuanto a la vulnerable que se encuentra el feto, esta criatura, en cuanto a poder defenderse contra estas noxas, y donde las noxas pueden dejar consecuencias de por vida, o a veces, si el daño es muy grande, la naturaleza va a evitar el nacimiento produciendo un aborto espontáneo. Si el daño no es tanto, la criatura puede llegar a nacer, a veces sin defectos, pero muchas veces con defectos de por vida. Luego del primer trimestre, entre el tercer y cuarto mes de gestación, ya la mayoría de los órganos están formados, o básicamente en sus estructuras más importantes ya están funcionando, inclusive algunos, por lo cual solamente le depara durante los próximos 6 meses de embarazo, le depara esperar seguir creciendo en cuanto a tamaño y en cuanto a básicamente en cuanto a tamaño, hasta llegar al momento del parto.
Eh, la característica de los virus, así como la rubiola, la varicela, el herpes virus y algunos otros virus, son capaces de producir lesiones y llegar al feto traspasando la placenta y traspasando los sistemas naturales de defensa o inmunológicos de la madre. ¿Cuándo se da esto? Cuando la madre no ha tenido primoinfección, es decir, si la madre no ha cursado una rubiola que deja habitualmente defensa de por vida, si no ha cursado alguna de estas enfermedades y no ha sido detectado que no tiene anticuerpos, es decir, su cuerpo no está preparado para producir defensas contra algún virus de rubiola o puede ser de varicela, en el momento de contraer la enfermedad, puede producir la enfermedad. Ahora, es muy distinto la presentación de cualquiera de estas enfermedades en un adulto joven, en un niño, que las consecuencias que puede producir durante el embarazo. No es necesario que aprendan las formas de presentación de estas enfermedades en el adulto o en el niño. Sí es muy importante que estudien las consecuencias, porque los posibles pacientitos que el día de mañana van a tener ustedes pueden ser consecuencia de algunos de estos cuadros, que a veces ni siquiera la madre ha sido consciente o ha tomado conocimiento de que eso le pudo haber pasado. Y ustedes sí poder darse cuenta gracias a que estudian. La característica fundamental de los virus son ser muy precarios, son organismos muy rudimentarios, solamente poseen una cápside o cápsula donde se encuentra una hebra de ARN, de ácido desoxirribonucleico. Fíjense en que ni siquiera son portadores de ADN y ni siquiera tienen organelas o estructuras que les sirvan para poder duplicarse a sí mismos. Es decir, son carentes de poder, carecen completamente de capacidad de duplicación, si no es que están en una célula huésped. Es por eso que lo que hace habitualmente un virus con su cápside es engañar algunas células huéspedes. Generalmente los virus respiratorios son todas aquellas células del epitelio de rinofaringe, faringe, bronquios, etcétera, o llegar de alguna manera al organismo, simulan o engañan a estas células, permitiendo adosarse a sus membranas, y una vez que están adosadas a la membrana, introducen el ARN, que es el que lleva información para producir dentro de cualquier célula más cápsides y más duplicaciones del ARN. El tema es que cuando llega un momento de exagerada duplicación del ARN y de las cápsides dentro de la célula huésped, esta célula va a estallar o va a morir, liberando y produciendo una multiplicación dentro del cuerpo, y una replicación de este sistema en otras células, produciendo las enfermedades. Generalmente cuando se llega a este punto, que es después del periodo de incubación, que se dice habitualmente, o durante el periodo de incubación, el cuerpo empieza a producir defensas, las cuales van a atacar al virus o algunas de las estructuras del virus, impidiendo su división, o inclusive produciendo lisis, es decir, destrucción de los mismos. Una vez que se producen los anticuerpos, ya se empieza generalmente todo lo que es el cuadro eruptivo, la fiebre, malestar general, dolores articulares, adenopatía que produce la enfermedad, empieza a reducirse, a desaparecer, y ya queda la inmunidad como para que ante la presencia nuevamente de otro virus, en este caso de rubiola, no se desarrolle la enfermedad. Por eso es muy importante a las chicas, si van a tener familia o si van a programar familia, es que se hagan los estudios previos. Dentro de los estudios previos se le va a ver, se le va a estudiar a través de un sencillo análisis de sangre si tienen anticuerpos para la rubiola, para varicela, para las enfermedades de transmisión, algunas, por ejemplo, si han estado en contacto con el tema del sífilis, o tienen anticuerpos para toxoplasmosis, que es un parásito en el gato, también productor de déficit intelectual en los chicos, de grave daño neurológico.
les hacen las pruebas y si no, pueden recibir las vacunas, pueden recibir el tratamiento adecuado como para que una vez que ustedes estén embarazadas no corran el riesgo ni ustedes ni el bebé. La rubiola habitualmente en un adulto, o un niño joven, lo que va a producir es una enfermedad eruptiva donde aparece máculas, aparece una erupción en el cuerpo con mucho malestar general, dolor articulares, fiebre y adenopatía, es decir, los ganglios se inflaman, donde se produce, generalmente en el ganglio es un lugar donde las células hepáticas producen una defensa contra estos virus. Entonces, si hay una producción de mayor cantidad de linfocitos, etcétera, y esos lugares se agrandan, produciéndose como pelotitas en algunos lugares del cuerpo y a veces un poquito dolorosas. Lo que vamos a ver entonces, como todo el resto, son las presentaciones congénitas de este tipo de enfermedades. El daño que puede producir la rubiola una vez que llega el virus al feto es muy probable que sea a través de que en el intento de reproducirse a sí mismo produzca daño a nivel de la información genética de la célula huésped. Es decir, el bebé no puede, al estar bloqueado o estar interrumpido, estar molestado el sistema de división celular, en el momento que está dividiendo las células para formar sus propios órganos, la información o la presencia del ARN puede traducirse en una mala duplicación o una mala transmisión de la información y por ende se producen los daños a nivel celular. Lo cual puede, como dijimos, el resto también, igual que el resto, si la enfermedad es leve puede no producir mayor inconveniente, o si después del tercer trimestre, sobre todo acerca del parto, puede haber una consecuencia pero distinta, que puede ser un poco de hipertensión en los vasos pulmonares, pero en este caso las consecuencias de ser muy graves, la criatura no va a nacer, ya va a producir un aborto espontáneo. A ver, vamos a ver un poquito, a ver ahora. Fíjense, en el único huésped es el hombre, la transmisión es vía aérea, como lo decía, por las gotas del flu. Hay un periodo de incubación, que se decía, que yo les comentaba, donde penetra, se reproduce y empieza a multiplicarse y a diseminarse en el cuerpo, que de 10-15 días, un periodo exantema, brote, cuando está brotado el cuerpo produce las petequias, etcétera. 10 o 12 días de dolores, malestar, etcétera, y a los 6 días, perdón, ya después empieza a declinar la fiebre, empieza a declinar la sintomatología, se van las erupciones y se restablece el cuerpo. Esto es una enfermedad que puede afectar a cualquiera. Fíjense en ahí, nos vuelve a decir la importancia, cualquier cosa ustedes pongan la pausa y van leyendo la importancia. Este trabajo no es mío, este trabajo lo tomé de otro autor y realmente me pareció lo suficientemente interesante como para que se lo pase, porque es para que lo veamos. Se produce en las 16 semanas, es decir, antes del cuarto mes. Entre el tercer y cuarto mes, antes de eso es cuando más riesgo hay. Fíjense acá cómo podemos ver según la semana de gestación, SDG, cuál es el riesgo de malformación congénita, como de un riesgo alto cuando es antes de la cuarta semana, es decir, durante el primer mes de gestación, cuarta semana de gestación, hasta cómo disminuye el porcentaje de un 50%, un 16% al menos, hacia la 16ª semana de gestación. El compromiso es de varios virus, no solamente, y fíjense que es llamativo, también se puede encontrar el virus nacido durante más de un mes. El síndrome de rubiola congénita acá vemos nuevamente la transmisión vertical, nos está diciendo que es a través de la sangre de la madre, es la madre la que toma el contagio, y esta atraviesa tanto placenta como
las diferentes capas y llegando al cordón umbilical y llegando al bebé a través del torrente sanguíneo. Bueno, acá vemos las diferentes formas de presentación. No lo sé, a ver si lo puedo agrandar un poquito. No, perdón. No, a ver, estoy haciendo macana. Bueno, acá vemos las presentaciones, cómo pueden ser las infecciones. Primero por través de la sangre. Esta sería una formación perinatal, que es cuando el bebé, en realidad cuando la mamá se enferma en los últimos cuatrimestres, donde ya la criatura está formada y todo, o cerca del parto, y el nacimiento de la criatura puede estar libre de virus, pero en el momento de pasar por el canal de parto, y como hay generalmente siempre un sangrado perivaginal o por uterino, el contacto con la sangre hace que se infecte en el momento de parto. Postnatales, por supuesto, si la infección se da a través del untus o del líquido y ha nacido bien, y después la criatura, porque se chupa el dedo, se puede contagiar de la enfermedad. La más importante y peligrosa es esta, que es cuando el virus puede llegar a través de la sangre o de la placenta. Ese es ahí está. Bueno, vamos entonces. Ahí está. Ahí fíjense en una de las consecuencias de la rubiola, congénita. Una de las consecuencias que puede traer, hay algunas que son características, vamos a ver, que son propias y que la definen. Pero una de las características de esto, como ya la presencia de catarata puede ser que sea después del primer trimestre, pero ya sí se produce el daño a nivel de globo ocular. Tanto el glaucoma, que es la hipertensión endoocular, tanto como el estrabismo, que puede ser la desviación de alguno de los ojos y no hay conjugación de la mirada, pero las más frecuentes son las cataratas, es decir, la opacidad del cristalino, igual que la chorioretinitis, que es una infección directamente que se produce en el corio. La rubiola congénita puede también traer alteraciones cardiovasculares. Habíamos visto como el Down, pero a través de una génesis completamente diferente, que es la genética. En este caso es por el daño que no solamente produce el virus al sistema nervioso, sino también puede producir el sistema cardiovascular, inclusive producir una electrocardia o una persistencia de algunos conductos de comunicación entre las mismas aurículas, derecha e izquierda, o de los ventrículos, lo cual puede traducirse en una insuficiencia cardiológica o directamente en la tetralogía de Fallot, donde los vasos del corazón derecho salen del corazón izquierdo y los vasos del corazón izquierdo del corazón derecho. Acá vemos una fotografía grave donde también lo más importante, o lo único importante, que es una de las consecuencias, puede ser la afectación del hígado. La hepatoesplenomegalia es un agrandamiento muy importante del tamaño del hígado. Fíjense que sin ictericia, es decir, no hay bilirrubina alta, el filtrado estaría, pero sí la presencia de una hepatomegalia, que en este caso es tan grande que no pudo cerrar la cavidad abdominal. Ahora, de esto, este es el que más nos importa, la sordera. Es muy frecuente que si la madre ha tenido alguna alteración, ha tenido una rubiola, a veces sin saber, a veces ha tenido una rubiola durante su embarazo, la criatura nazca con hipoacusia o acusia uni o bilateral, es decir, que algunos de sus oídos tengan mucha dificultad para oír o no oigan nada de uno o del otro lado, tanto el oído izquierdo como el oído derecho. Y la otra cuestión es esta que vemos acá, la afectación, que más que microcefalia produce un deterioro, una disfunción cerebral, donde aparece el retraso intelectual, el retraso psicomotriz, el déficit cognitivo como una posible consecuencia
a veces con presentación leve, moderada, rara vez grave, rara vez grave o profunda. El daño a través de una encefalitis puede ser posterior, es decir, cuando nace, una consecuencia puede ser que el virus tome el cerebro como lugar de multiplicación y produzca daño, pero lo más importante no es esto, sino sí cuando la infección es durante el primer trimestre y consecuencia es la hipoacusia y la déficit cognitivo. Ahora, el niño cuando tiene hipoacusia, ¿cuál es una de las cuestiones que puede aparecer muy frecuentemente porque hay una demora en el diagnóstico, porque pasa desapercibido por algún otro motivo o porque se deduce que es por otra patología que la criatura actúa así? El trastorno del lenguaje. Entonces tenemos tres: tenemos trastorno del lenguaje, tenemos hipoacusia o acusia y tenemos retraso intelectual. Si pasa con que la criatura ha tenido o tiene una catarata, mucho más para sospechar a ustedes que esa madre puede haber estado infectada. Acá vemos las características fundamentales descritas de lo que es la rubiola congénita. Y ahí ven. Acá lo ven ya con la erupción. El cuerpito tiene la erupción. Sin embargo, las otras consecuencias, tanto cardiológicas, en las cataratas y en el sistema nervioso central, puede estar por esto. Casos graves hay una pérdida espontánea de embarazo o un aborto espontáneo. La hipoacusia, dijimos, los defectos cardíacos, las petequias, bueno, eso que es las manchitas cuando nacen, la anemia, la neumonitis o hepatitis. Las hepatitis, esa hepatoesplenomegalia que le decía, también el vaso suele estar muy agrandado, aparte del hígado. Un problema que a veces afecta el corazón o las paredes del corazón, los músculos del corazón, y las encefalitis. Acá vemos otra vez acá fíjense como dice triada típica, es decir, qué característica tiene sobre todo una rubiola congénita. Si se le llega a preguntar también en el parcial, porque lo tienen que saber en su consultorio: hipoacusia, cataratas, microcefalia, más que microcefalia, déficit cognitivo, puede haber una cardiopatía, y acuérdense en el trastorno del lenguaje. ¿Cómo se puede estudiar? Simplemente con la detección de la inmunoglobulina, esto que decíamos, que son las defensas de la madre. Prenatal, sí, en la muestra fetal también se puede sacar, o en las vellosidades coriónicas. En el recién nacido, siempre una muestra de sangre suficiente como para poder sacar si esta criatura está con esa infección, y si va a necesitar algún tratamiento específico o no. Algunos marcadores ecográficos, a veces se puede sospecharlo al hacerse una ecografía, porque se puede ver una reducción en la velocidad del crecimiento, o puede llegar a ver el ecografista que el perímetro cefálico, si es muy temprana la infección, el perímetro cefálico va a ser menor, es decir, esa criatura está desarrollando bien su cuerpito, pero poco la cabecita. Las cataratas pueden llegar a notarse como pero es raro eso, que lo puedan ver como un dato ecográfico. La hepatoesplenomegalia sí, tanto del agrandamiento del hígado como del vaso, sí. Interrupción del embarazo, a eso se da en forma espontánea, no es que, aparte porque nunca se puede. Si una madre te dice: uy, no sabía que tengo una infección, no sabía y me quedé embarazada y me agarré, bueno, uno nunca puede saber si va a haber consecuencias o no. Hay madres que han tenido la infección y no han salido con consecuencias mínimas o sin consecuencias, y hay otras que desgraciadamente no han llegado al parto porque se han producido abortos espontáneos. Generalmente la naturaleza no sabe si el daño es muy grave, va a interrumpir el embarazo. Si no, eso no es algo que se puede decir nunca. ¿Cuál va a ser el nivel de daño que puede producir, o si le va a producir daño? Por eso, como no hay tanto, se puede dar sí inmunoglobulina, se dan defensas, digamos, para minimizar las consecuencias. El tema, si llegara a pasar, el tema es, lo más importante es tratar de hacerse un estudio previo, que es muy sencillito, una muestra de sangre, decir: mira, tengo las defensas, no tengo las defensas, nunca tuve
esta enfermedad, listo, me vacuno, me hago todo el plan de vacunación y encaro el embarazo tranquilo, tranquila, tranquile, aunque no sé si tranquile va a poder hacerlo, pero para ver cómo, el tranquilo tampoco, para ver cómo, bueno, no importa, olvídense, sin herir susceptibilidades. El tema es que hay que cuidarse, sea quien sea, tiene que ser consciente de que si van a encarar a una criatura de la forma que sea, eh, si va a haber un embarazo, ese embarazo tiene que estar, esa mujer eh, tiene que estar cubierta con los anticuerpos y con los estudios previos para ver que ninguno de estos trastornos les traiga consecuencias. Bueno, espero que les haya gustado. Así como vemos, esto es lo que vamos a tener que estudiar. Le voy a pedir que me estudien las otras enfermedades virales y después las parasitarias, que son importantes, la toxoplasmosis, que parásito del gato también, poco tenido en cuenta, que nos puede llevar a una situación muy desgraciada si no hacemos los estudios previos, si nos vemos, porque aparte es muy frecuente tener contactos previos con toxoplasma y defensas, pero no, si no te haces el estudio después en el embarazo que te agarre, no es bueno. Y de las otras, como la LUES o neurosífilis, o la sífilis, perdón, que voy a tratar de darle más adelante, pero ustedes traten de encararlo así como lo vimos ahora. ¿Cómo es? ¿Por qué el daño en el primer trimestre? ¿Cuáles son las consecuencias de por vida? Todas estas van a tener un punto en común, que es el retraso intelectual. El tema es que algunas que traen lesiones específicas y a usted le va a permitir ver en el consultorio, sospechar de qué se trata, porque van a encarar muy diferente a un chico que usted sospecha que hay una lesión y hubo un trastorno de este tipo, de que un chico que sea neurológicamente sano pero esté con algún déficit o alguna alteración en el aprendizaje. Espero le haya gustado. Nos vemos.